Bueno, ahí donde está, incline su rostro, vamos a hacer una oración para iniciar con este tiempo de enseñanza. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has sido muy bueno, Señor. Gracias, Padre, porque en todo tú nos sorprendes, Señor. Y hemos podido gozarnos con esto que están haciendo los varones de casa, Padre. Y hemos podido, Señor, sentir aún el gozo que ellos tienen por lo vivido ayer. Pero llegó el momento, Señor, de establecer tu paz, de poner todos nuestros sentidos a tu palabra, Señor, que es muy importante. Y gracias te damos por la hermosa palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor, porque toda tu palabra es hermosa. Ministranos de tu paz en este momento, Señor. Quita toda distracción, todo pensamiento contrario, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder aprender lo que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, pues yo les voy a compartir. ¿Recuerdan que el miércoles pasado, no, el antepasado, les di una primera parte de la enseñanza y que no la pudimos terminar? Y por esto de los varones yo ya no pude compartir el miércoles y me tocó hoy. Y este es el tema para llegar a la meta. Y vamos a irnos rapidito con las primeras diapositivas para hacerles un recuento, porque yo sé que hay personas que no vienen los miércoles, o las que vinieron el miércoles, pues quizás ya se les olvidó. Amén. Y vimos un primer versículo. Vamos a ir a 1 Corintios 16:13. Y es un versículo que también la semana pasada, el miércoles, se estuvo compartiendo. Y Dios está hablando mucho sobre comportarnos varonilmente. Y esta enseñanza tiene mucho que ver con eso, porque es el versículo del cual Dios se inspiró para que se hiciera estas enseñanzas. Y lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y les dije, aprendámonoslo de memoria. ¿Sí se lo aprendieron o no? A ver si lo quitan y lo decimos todos juntos. 1, 2, 3. Portaos varonilmente y esforzaos. No, sí están aprendiendo. Amén. Bueno, sobre este versículo nos vamos a basar y les di un contexto de esta enseñanza. Y es en 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Y hablamos acerca del significado del saludo. ¿Me ponen la primera diapositiva, Cami? Y vimos que en el encabezado de la Biblia dice salutaciones, que son los saludos que Pablo le hace a los de la iglesia de Corinto, y les está diciendo unas cosas para saludarlos. Y vimos el significado de las salutaciones. Vimos que cuando nosotros saludamos, normalmente saludamos con un abrazo. Y que tenemos que ser de esa forma de abrazar, porque el abrazo tiene un significado, no es solamente abrazar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo había una hermanita en la iglesia que llegábamos y la saludábamos y me saludaba así, con la manita. Y hoy que conozco que el saludo representa algo y tiene un significado, que es a través del abrazo resucitar a alguien, digo, no, pues ni yo la resucitaba a ella, ni ella me resucitaba a mí cuando nos saludábamos así con la puntita. Entonces, ¿esto es para qué? ¿Para qué les enseñaba yo esto? Para que comprendamos que la palabra, todo lo que está escrita en ella, tiene un valor, un significado, pero también tiene profundidad y que tiene algo que enseñarnos. Aprendimos que a través del abrazo, Pablo, cuando tuvo ese tiempo de enseñanza con los discípulos, que estaba un hombre ahí que se llamaba Eutico, y que el discurso se extendió demasiado, dice la palabra, y que Eutico se quedó dormido y cayó por la ventana. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Esto viene en Hechos 20, 9 y 10, y dice que Eutico se queda dormido y se cae por la ventana desde el segundo piso. Entonces bajan todos, Pablo corre y les dice que no pasa nada, va y lo abraza y Eutico resucita. Y estamos hablando que la Biblia, todo lo que viene en la Biblia es lenguaje parabólico, pero que tiene un significado.
Tú puedes decir, ¿cómo que uno que se cayó por la ventana y que cayó muerto y que solamente con abrazarlo resucitó? ¿Sabes qué? El Dios que nosotros servimos tiene ese poder y mucho más. Y que a través de lo que vimos en este versículo de Primera de Corintios 1, 16:13, que es la parte donde dice, portaos varonilmente, Dios también nos está diciendo que a través de que nosotros nos empecemos a portar varonilmente, va a venir poder a nuestras vidas, y no poder del que te hace musculoso, porque vas a decir, no, pues yo quiero de ese, quiero músculos. No, es poder como el que tenía Pablo, que a través de su abrazo, cuando Eutico cae del segundo piso, el abrazo de él lo resucita. Porque poníamos como ejemplo, hay personas que pueden llegar muy lastimadas y vienen a la iglesia y están buscando sentir amor o sentir algo que los haga sentirse bien. Y hay personas que no hay necesidad que les digas nada, simplemente los abrazas y esas personas se sueltan a llorar. ¿Sí te ha tocado? Y ese es el poder que Dios quiere entregarnos a nosotros. Pero este versículo tiene pasos. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son 4 pasos que tenemos que hacer para que nosotros llegue poder, porque el número 16 significa poder y el número 13 es algo que se completa. Cuando nosotros cumplimos con estos 4 pasos de este versículo, vamos a tener el poder de Dios, como lo tuvo Pablo para abrazar a Eutico, pero algo en nosotros se va a completar, porque tú y yo vinimos a este mundo a cumplir un propósito de parte de Dios. Amén. No vinimos nada más porque sí o porque sucedió, sino que todos somos creados o fuimos creados porque tenemos un propósito en esta tierra y que es el tiempo que lo vengamos a cumplir. Amén. Dame la otra diapositiva. Y vemos que en Primera de Corintios 1:10, vamos primero al versículo, Primera de Corintios 1:10. Vemos cómo Pablo le hacía después de los saludos a la iglesia de Corinto, le decía, miren iglesia, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el que sigue también, por favor. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora sí, regrésate a la diapositiva. Pablo le estaba diciendo a los de Corinto, miren, hay una hermana Cloé, que no es chismosa, pero que ella está diciendo que entre ustedes hay contiendas, que entre ustedes hay divisiones. Y él le dice que la iglesia de Corinto tiene muchas cosas, pero que por estar en las contiendas hay cosas que no van a suceder o hay cosas que le están afectando. Y vemos cómo en Primera de Corintios 1:4 dice que tienen la gracia de Dios. Le dice, son una iglesia que tiene la gracia de Dios. Son una iglesia que tienen todas las revelaciones y que fueron enriquecidos en Dios en toda palabra y ciencia. Después le dice, son enriquecidos en todos los dones los tienen como iglesia. También dice que fueron confirmados por Dios de que son llamados, y luego en el último le dice, y fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Les dice, todo esto son características que tienen como iglesia y está muy bien, pero ¿saben qué? Me he enterado que hay algo que está pasando entre ustedes y yo quiero decirles, les ruego hermanos míos, les dice, por el nombre de Jesucristo, que todos estén en una misma cosa, en un mismo sentir, que ya no haya divisiones, que todos tengan un mismo parecer, que no haya contiendas. Y esto le viene a decir a la iglesia, y tú puedes decir, pero la iglesia de Corintios, pues quién sabe, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia a la que Dios le está hablando hoy, que puede que tengamos todo esto, porque la gracia de Dios se mueve en nosotros, ¿sí o no? ¿Usted aquí tiene dones, ministerios? ¿Usted ha visto el favor de Dios en su vida? Todos tenemos esto, pero ¿sabe qué? También en la iglesia, aunque haya todas estas características, se puede estar moviendo algo. Y es lo que Pablo le refería a la iglesia. Dame la siguiente diapositiva. Y le dice, es que esto es lo que tiene que seguir entre nosotros. Y le dice que habléis todos una misma cosa.
que habléis todos una misma cosa. ¿Qué significa la palabra cosas o cosa? Que habléis todos una misma revelación. ¿Y cuál es la revelación que tenemos? Que Jesucristo es el camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él nos va a llevar a la vida eterna, porque todos estamos aquí para conocer a Jesucristo, para que eso nos lleve a vida eterna, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Para llegar a la meta. Es que esa es la revelación que debemos de tener todos. Ya estamos aquí en la iglesia, ya decidimos buscar a Dios, ya decidimos servirle. Bueno, entonces portémonos varonilmente todo el camino para que lleguemos a la meta. Eso es, que todos tengamos una misma revelación, y Jesucristo ya se nos fue revelado, ¿sí o no? Sabemos que Él murió y resucitó en la cruz por nosotros. Entonces tenemos ya la revelación, que no haya entre nosotros divisiones. Vimos que la palabra divisiones es tener dos visiones, que una iglesia con dos visiones no va a prevalecer, que tenemos que estar todos en un mismo sentir. Y luego dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, perfectamente unidos. Tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente, porque sabe aquí que aquí es donde tenemos el campo de batalla en nuestra mente y donde podemos estar luchando si queremos o no queremos continuar en las cosas de Dios. ¿Vieron los varones cuando se expresaron aquí con una sola palabra cómo les fue allá? Yo pude sentir que ellos estaban perfectamente unidos, que había algo que se estaba moviendo en ellos, y que es Dios el que lo está haciendo, porque ¿sabe qué? Los varones son como, uno dice, las mujeres somos más mitoteras, nos gusta más y nos soltamos más fácil, ¿sí o no? Y los hombres pues son seriecitos, calladitos, casi no hablan, algunos, porque vimos que Tony sí habla. Pero ¿sabe qué? Que a veces los varones les cuesta un poquito más desenvolverse, y yo pude ver aquí que ellos sí lograron tener una unidad, porque como decía, a veces estamos aquí, creo Junior lo dijo, y no nos hablamos, no nos conocemos la voz o no sabemos quiénes somos, pero allá tuvieron el tiempo para poder hacerlo, y sé que a partir de eso es algo que Dios quiso que sucediera para que los varones se unan, para que así también ellos hagan su pijamada, aunque ellos para las 2 ya estén dormidos, para las 2 de la mañana, porque no aguantan mucho. Nosotros esa vez de la pijamada eran las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, y todavía nos estaban contando una historia de la carriola siniestra, imagínate. Y ya dejen dormir, y todavía se amenazaban, la que se quede dormida le pintamos bigote. Pues miren, nadie se durmió, es más, esa noche no durmió nadie, porque nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y ya va a venir nuevamente, así es que gócese. Entonces, le digo, y en un mismo parecer, y esto es lo que Pablo le estaba orando a Dios y le pedía por la iglesia, y les decía a ellos, miren, compórtense ya, muchachos. Y yo sé que Dios está hablando a la iglesia que este es el comportamiento que nosotros debemos de tener, que ya tenemos que dejarnos de chiflazones. La semana pasada nos hablaron acerca de las etapas, ¿sí se recuerda? Y vimos las etapas de ser niño, de ser joven, y vimos que en cada etapa hay algo que tenemos que ir dejando. Y yo sé que a veces cuesta mucho el dejar de ser niños, porque yo ese día, días después, yo vi no me acuerdo a qué niño vi jugando y dije, ay, yo quisiera volver a ser niña para no tener preocupaciones. Pero ¿sabe por qué crecemos y queremos regresar como niños para no tener preocupaciones? Es porque no estamos llevando una vida completamente confiada en Dios, y por eso las preocupaciones nos pesan más. Cuando estamos en las cosas de Dios y aprendemos a hacer o a vivir como Él quiere que vivamos, va a ver cómo la vida se nos va a hacer bien diferente. Yo antes de conocer a Dios vivía en mucha tristeza y amargura. Y ahora que le conozco, ¿sabe qué? Vienen problemas y vienen situaciones, y yo he empezado a tener gozo aún en las situaciones adversas. Y hemos vivido como matrimonio, como familia, aún yo en casa con mis papás, situaciones muy difíciles. Pero Dios me ha enseñado que aún en esas situaciones el tener gozo.
el estar contenta, el tener alegría en mí, el saber que Dios está conmigo. Y sé que todo esto es gracias a que uno va caminando y conociendo de Él, que Él te va ayudando a salir adelante. Amén. Dame la otra diapositiva. Y vimos que para que habléis todos una misma cosa. Vimos ya que es el Cristo revelado, que ya lo tenemos para un día llegar a la meta. Y Filipenses 1:10 y Primera de Corintios 1:8 nos dice la meta, que todo es para el día de Jesucristo, para que lleguemos al día de Jesucristo, y menciona ahí una palabrita en estos dos versículos, y es la palabra irreprensibles. Y esto es que lleguemos bien, que lleguemos con Dios bien, dando buenas cuentas, porque hoy estamos aquí en la iglesia y recibimos una enseñanza, y así seguimos el resto de nuestra vida andando en el camino y cumpliendo el propósito para un día llegar al día del Señor Jesucristo, en que nosotros vamos a rendir nuestras cuentas. Y quiere Dios que lleguemos a la meta con buenas cuentas. Yo sé que yo le digo a Dios, en mí, Señor, antes de que yo te conociera, no tengo buenas cuentas que darle a Dios. Y tú vas a decir, y yo hasta yo misma podría decir, bueno, pues yo no fui mala, no soy persona que le guste hacer maldad o que haga cosas así muy malas. Pero simplemente con el hecho de tener amargura en nuestro corazón, con el hecho simplemente de a lo mejor tener un pensamiento en contra de alguien, con el hecho de maldecir a alguien, con eso ya estamos desagradando a Dios y ya son cuentas no tan buenas que le vamos a rendir a Dios. ¿Sí te habías puesto a pensar? Porque a veces decimos, es que esa persona es tan buena, no se mete con nadie, esa persona, mira, vive su vida tranquila. Sí, pero aún en esa vida tranquila esa persona tiene mente, tiene pensamientos. ¿Y sabe qué? Vimos en el libro de Hebreos 4:12, ¿se acuerda que meditamos ese versículo? Que dice que su palabra llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque esa persona que nosotros vemos que es buena, tiene pensamientos y tiene intenciones en su corazón que Dios sabe qué hay dentro de esa persona. Y de eso también le vamos a dar cuentas a Dios, hasta de lo que pensamos, hasta de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Entonces, toda esta enseñanza tiene mucho que ver con que nuestra vida tiene que cambiar para comportarnos ahora sí varonilmente en alguien que agrada a Dios desde nuestros pensamientos. Amén. La siguiente diapositiva. Que no haya entre vosotros divisiones. Y vimos que este es un espíritu que opera, y es un espíritu que causa desunión, y es un espíritu que viene a través de la soberbia y el egoísmo, y viene para quitar la unidad y la armonía, y que provoca discordias y contiendas. Y vimos que cuando hay este espíritu operando, dice que viene a operar también la soberbia. Entonces Pablo les estaba diciendo que no haya divisiones entre ustedes. ¿Tú crees que la soberbia le agrada a Dios? ¿El egoísmo? ¿Las divisiones? Yo creo que no. ¿Sabes que hay un gran ejemplo de esto? Y es cuando Satanás se rebela contra Dios, porque él quiere llegar a ser Dios. Y dice que cuando él se rebela contra Dios, habla con los ángeles y se trae la tercera parte de los ángeles del cielo y hace una división. Tenemos el Dios que es nuestro Dios todopoderoso, el único, y el Dios de este mundo que es Satanás. Y esos ángeles que él se trajo son los demonios que le ayudan a él a hacer sus operaciones aquí en el mundo que habitamos. Y ese es un ejemplo de división, de cómo opera. ¿Y por qué llegó este espíritu en Satanás? Porque la soberbia llegó tanto a él, porque dice que era un ángel tan hermoso, y la soberbia llegó a él que quiso ser igual a Dios. Amén. En la otra diapositiva. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Tenemos que estar buscando la unidad en nosotros como iglesia para que la iglesia funcione. Somos un mismo cuerpo. Y como cuerpo, unos somos brazos, otros somos piernas, dedos.
pero uno necesita de otro para que el cuerpo funcione. ¿Y sabe qué? Dice que estés unidos perfectamente en una misma mente, porque nuestra mente también tiene que madurar. Nuestra mente tiene que ser madura. Aquí es donde empieza el primer conflicto. Cuando una persona te lastima, cuando una persona te hace daño, inmediatamente en tu pensamiento está: no quiero volver a verlo, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar, me lastimó. Y aquí empieza la batalla. Pero si tú buscas tener una mente una mente madura, lo primero que tienes que hacer aquí en tu mente es empezar a decir: yo perdono, yo suelto. Porque sabes que cuando no perdonamos a una persona que nos lastimó, no solamente tenemos a esa persona atada, sino que nosotros nos atamos y vivimos en amargura. Por eso hay amarguras en nuestra vida, porque no perdonamos a alguien y eso nos está creando que tengamos esa raíz de amargura. Y si la amargura es una raíz, imagínate qué fruto vamos a dar. ¿Te has puesto a pensar qué fruto da la amargura? Hay personas que tú dices: es que yo nada más de verle la cara se le ve que ni le quiero hablar porque es tan amargosito. Miren, yo era así. Todavía cantan a veces la de Limón y digo: Señor, esa me quedaba, yo era una amargura con pies. Y eso fue hace mucho ya, no crea. Mi cara sí se me quedó, dicen que luego se queda para testimonio, porque si no, no me van a creer. Porque a veces luego dicen: está enojada. No, no estoy enojada, sí tengo la cara, pero no hablé así. Es que así hablo, esta es mi voz, pero no estoy amargada. Y luego mi hija Dana, a veces le digo: mami, baja la voz. Dice: es que así hablo yo. Y cuando la veo digo: ay, Señor, me estoy viendo a mí, que le heredé a mi criatura. Todavía me dicen: es que son igualitas, se comportan a usted. Le digo: Señor, que hayan sacado lo bueno y no lo malo. Porque luego pesa que te digan que tus hijas son igualitas a ti y dices: pues yo no me veo tan bien. Y que saquen lo malo, pues sí, es como que una carga, porque pues ya uno tiene que también estar orando y intercediendo para hacerlas libres. Si no, imagínense qué camino les vamos a dejar. Pero ya las veo que sonríen también mis hijas. Son jovencitas, pues es la edad de la juventud, así es. Pero yo sí traía amarguras, porque yo vengo de herencia donde mi papá, mi abuelita y así, unas amarguras que no tienen idea. Pero es un amor mi padre, de veras. Lo amo, aunque él no se vea tan amoroso como yo sí lo veo. Y la que sigue, la otra diapositiva. Y en un mismo parecer. Y cuando hablamos de esto, Dios nos está hablando. ¿A quién cree que tenemos que parecernos? A Jesús. Esa es la meta, parecernos a Jesús. ¿Jesús tenía amargura? ¿Jesús hacía acepción de personas? ¿Jesús se juntaba solamente con los de billete? ¿Con los que estaban sanos? ¿Qué hacía Jesús? ¿Tenía qué? Amor, compasión, misericordia, ternura. Abrazaba a los enfermos, se sentaba a comer con los pecadores. Y nosotros a veces no queremos convivir. Ay, no, yo no me quedo al final porque no me gusta convivir con nadie. Siéntese y parézcase a Jesucristo. Busque que cada vez tenga un parecer a Jesús, porque entre más nos parezcamos a Jesucristo, más nuestra vida va a ser diferente y los demás se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en nosotros. Hablamos siempre de que tenemos que tener un buen testimonio. ¿Sabes cómo damos un buen testimonio? Pareciéndonos a Jesucristo. Imagínense que hoy yo fuera pastora, pero con las amarguras, ya se hubieran ido todos de la iglesia. Estuviera sola y yo creo que 2 que 3 que aguantarían vara. Mi esposo y mis hijas son 2 que 3. Pero no, ¿sabe qué? Que escuché que uno de ellos dijo: libertad. ¿Sabe que cuando hablamos de libertad, es libertad que viene a nuestras vidas para quitarnos eso que traemos? Porque a mí Dios me dio libertad de las cadenas de amargura. Y no es novela, pero haz de cuenta que era una amargura completa. Y era joven, o sea, pues me casé a los 18 años, mi esposo 17, y yo ya era amargura, imagínese.
Todavía digo, no, si hay amor, porque como a sus 17 años me aguantó de amargura. No, sí Dios ha aguantado muchas pruebas, porque imagínense, no fue que Dios me quitó la amargura de un día para otro, fue su proceso. Ya algún día Él testificará que si Él me decía una cosa yo le contestaba pero bien mal. Todavía aquí he escuchado gente que ahí trae una que otra amarguría porque digo, ay Señor, me vi reflejada cuando yo gritaba así. Pero ¿sabe qué? Estamos en un camino el camino es de limpieza y nos va a tocar la limpieza aunque nos duela. ¿Quién está dispuesto a aguantarla? Aunque venga embarazo. Porque ¿sabe qué? Que Dios al que ama le disciplina, saca la varita de la corrección. Yo me acuerdo que nosotros compramos la varita de la corrección y te voy a pegar, le decíamos a las niñas. No, hombre, fueron pero bien sabias. Agarraron la varita y la escondieron y nunca la volví a encontrar la varita, nunca. Ya después que nos cambiamos de casa, como a los 4 o 5 años, tenía un jarrón yo con unas flores, pues al voltear el jarrón y sacar, ahí salió la varita, ahí estuvo siempre. Bien vivas ellas para que no, como quiera nunca les pegué a mis criaturas, no, era amargosa pero no tanto. Dame la otra diapositiva. Tenemos que parecernos a Jesús, tener el mismo gozo que Jesús, el mismo caminar que Jesús, amar a las personas, ser compasivas con las personas, tener misericordia siempre, amén. Y ¿sabe qué? A mí me da mucho gozo porque yo veo la iglesia y sé que hay amor. En serio que sí, no es vanagloria ni presunción ni nada, pero somos una iglesia donde sí se mueve el amor. Amén. Dese un aplauso porque usted es parte de eso. Ahora, esto solo Dios lo puede hacer, ¿sabe? Esto es Dios el que lo hace y el que en el caminar nos va limpiando y nos va quitando de todo lo que nos estorba para poder ser una iglesia que tiene amor. Y el amor, ¿sabe qué? Yo creo que es lo que mueve todo. Y vamos a ver, fue lo que me había quedado la semana pasada, antepasada. Y este es el versículo de 1 de Corintios 16:13. La primera palabra dice velad. Y este es el significado de la palabra. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice el versículo. Ahora sí la diapositiva. Velad es estar despierto, es levantarte espiritualmente. Y vemos un ejemplo en Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero la primera parte dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Están dormidos ahorita? Pudiera ser que espiritualmente sí, sus ojos en condición física estamos despiertos, pero el espíritu está recibiendo la papita de ahorita o se quedó con que está desvelado, que no pudo dormir la mujer porque extrañó al viejo el viernes y dice todavía no me repongo del sueño, tengo que dormir, ya quisiera llegar para echarme un sueñito, ¿no? O ya está ahora sí digiriendo la palabra. Porque pudiera ser que estemos aquí en cuerpo, pero nuestra mente esté en la cama, en qué voy a comer, me quiero dormir unas 4 horas, no sé. Y cuando hablamos que la palabra dice, despiértate tú que duermes, es por eso, porque podemos estar aquí presentes, pero nuestro espíritu dormido. ¿Y sabe cómo sabemos que nuestro espíritu está dormido? Cuando nunca lo alimentamos. Después dice, y levántate tú de los muertos. ¿Te puedes levantar tú de los muertos? ¿Sabes por qué? Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, después de que se duerme el espíritu y que dura mucho tiempo dormido, puede llegar a una muerte espiritual. Y por eso dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo crees que te va a alumbrar Cristo? Con la palabra. El que tú estés hoy escuchando esta enseñanza, ¿sabes qué? Te viene a alumbrar para que tú te despiertes y para que tú te levantes. Y esto te está hablando a tu espíritu. No es que tú digas, pues yo no soy tan dormilón. No, pero a lo mejor no eres dormilón en tu vida normal. Pero ¿qué tal en el espíritu? Y a esto se refiere
el velad, el que tenemos que estar despiertos, el que tenemos que levantarnos espiritualmente. Yo sé que ayer que fueron los varones, les causó también pues cansancio, ¿verdad? Y sueño, porque nuestro cuerpo físico se agota, pero el espíritu, ¿sabe qué? Siempre quiere, el espíritu quiere más y quiere más y quiere más. Y yo sé que cuando venimos aquí y nos sentamos tanto tiempo, o 1 hora, 2 horas a escuchar una enseñanza, el cuerpo se cansa y se empieza a acomodar, pero el espíritu sabe que está despierto porque quiere más y quiere más y quiere más. Y de eso se trata, de que estemos alimentando el espíritu, porque tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, pero también el espiritual. No solamente se trata de todo lo que se comieron los varones en los lonches, y luego todavía se hicieron carne asada. Hay que ir pensando nosotros qué vamos a hacer para el sábado que terminemos, carne asada o qué. Porque alimentamos luego más el cuerpo físico que el espiritual, pero nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, tiene que estar fuerte. Tiene que estar fuertísimo. Luego vemos personas que van a un gimnasio y están pero bien musculosos, y les vemos su cuerpo y todos decimos, ay, yo quisiera tener esos músculos, pero somos bien flojos para ir al gimnasio, ¿sí o no? Luego vemos, por ejemplo, vemos que predica el pastor y decimos, yo un día quiero predicar como él, sin Biblia, pero ¿sabe qué? Nuestro espíritu anhela un día enseñar así, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque somos flojonazos, porque todos podemos memorizar. Y ¿sabe qué? Que yo anoche me desperté y le digo, Isaí, ¿sabes qué? Tuve una retajila de sueños. La hermana Patti me pegó lo de la retajila. Y le dije, tuve bastantes sueños seguiditos, uno tras otro, pero le dije, esta es la segunda vez que me sueño, que voy a compartir la palabra y se me pierde mi libreta. Le dije, ya Dios me está diciendo que yo ya tengo que ponerme las pilas, que yo ya tengo que empezar a memorizar y a no depender tanto del escrito. Ay, le digo, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Y me pongo nerviosa porque digo, Señor, para memorizar tanto, pero Dios nos dio la capacidad de memorizar a todos. Entonces, cuando hablamos acerca de ejercitar nuestro cuerpo físico, váyase al gimnasio, pero cuando hablamos acerca de ejercitar nuestro espíritu, métase a la palabra, para que también en el espíritu esté musculoso. Si no, imagínese el cuerpo con unos musculotes bien grandotes y el espíritu todo ñanguito. ¿Se vería feo, no? No, tiene que estar nuestro espíritu también bien musculoso. Así es que tenemos que empezar a buscar más estar en la palabra, amén. Marcos 14:38. 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo que nos pasa. El espíritu siempre va a querer estar en la palabra, siempre va a querer tener enseñanza, siempre va a querer buscar el conocimiento, pero la carne es débil. La carne nos dice, acuéstate otro ratito. No, ya no leas la Biblia, hoy te cansaste mucho. No, ya no ores, hombre, que al cabo Dios conoce todo. ¿Para qué lo hablas tú si ya Dios lo conoce? Y fíjate que con eso nos justificamos. Es que ya Dios lo conoce todo. ¿Para qué oras? No ayunes, no lo hagas. La carne es débil y no le gusta sujetarse, ni mucho menos le gusta hacer sacrificios por Dios. Pero tenemos que buscar que nuestro espíritu cada vez se fortalezca más. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. A todos nos dice, despiértense. A todos nos dice, levántense. Y cuando nos está hablando de esto, nos habla nuestro espíritu. Es tiempo que ya alimentemos a nuestro espíritu con todo. Que ya no solamente seamos cristianos de venir a sentarnos y solamente recibir la palabra o escuchar la enseñanza y nada más.
Cuando tú escuchas una enseñanza, tú tienes que ir allá afuera a practicarla. Y si hoy estamos hablando de velar, es que nos tenemos que levantar, es que nos tenemos que despertar a cumplir ya lo que Dios nos está ordenando, porque aparte te está diciendo velad, termina con D, y toda palabra que termina con D es una orden, no nos está preguntando, levántate si quieres. Como a veces cuando nos dice el marido, si te quieres levantar para echarme lonche, si te quieres levantar para darme de almorzar. No, Dios no te está preguntando, porque el marido todavía nos pregunta, a mí a veces sí me dice, ¿si te levantas? Y yo, pues no quisiera, pero tengo que. Y Dios aquí no nos dice, nos está dando una orden, levántense, levántate. A todos nos está diciendo, pero ¿a qué nos tenemos que levantar? A estar despiertos velando, a estar buscando de la palabra, a leer su palabra, a meditar en ella, a orar, a memorizar la palabra y a andar en sus mandamientos, porque podemos cumplir. No, pues yo el 1, pues sí, yo siento que estoy despierto porque no duermo mucho, es más, hasta me faltan horas de dormir. No te estoy hablando en lo físico, yo te estoy hablando en lo espiritual. Es que sí leo su palabra, pero ¿cuánto lees y cuánto de eso que leíste tienes entendimiento? Y no, pero es que sí estoy meditando en ella. Y cuando meditas, fíjate, si te ponen a meditar un versículo y lo meditas, pero para la tarde ya se te olvidó el versículo, no meditaste bien. No meditaste bien, porque la meditación, ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a meditar en realidad, el versículo se te va a quedar aquí guardado en tu corazón. Y también dice, no, pues es que yo sí oro, pero ¿cuándo oras? Le doy gracias a Dios por estos alimentos, amén. O decía Dana cuando estaba chiquita, amén y al sartén. Porque a veces oramos así y pensamos que ya cumplimos con nuestra cuota diaria de orar. Oré por los 3 alimentos, no hombre, estoy súper ungida. 3 oraciones hice al día, las de los alimentos. A veces sí pensamos así. Cuando nosotros tenemos que tener nuestro tiempo de oración con Dios en lo secreto para que nosotros le conozcamos a Él y Él nos conozca a nosotros, porque Dios quiere que ya nos conoce de por sí todo, pero Él quiere que de nuestra boca salga lo que hay en nosotros, porque es la forma en que tú y yo le reconocemos. Amén. Hay que memorizar la palabra y hay que andar en sus mandamientos, porque podemos sabernos versículos, pero no los cumplimos. ¿Y se acuerdan que vimos? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré mi voluntad en ella, ha dicho Jehová. Pero hemos cumplido con esto porque vimos el significado de cada uno, de subir al monte, de traer madera, de reedificar la casa y de la voluntad de Dios. Pero estamos andando en sus mandamientos al cumplir con eso. Van a decir los varones, nosotros sí, porque ayer fuimos al monte. Pues sí, pero iban juntitos, pero solos, cada uno en su casa, están subiendo al monte a buscar de Dios. ¿Se están esforzando? Porque todo lo que aprendemos, todo lo que estamos viendo aquí, lo tenemos que llevar por obra en nuestras vidas para que en verdad tenga un efecto. Porque estamos hablando siempre de las elevaciones, de llegar a ser un árbol. ¿Y para qué queremos ser un árbol que no va a dar fruto? O luego podemos ser el árbol, como no sé si te ha tocado que vas por la calle y hay unos árboles que tienen unas naranjas bien grandotas y hasta el color se ve bien bonito. Y tú dices, yo quiero una, y la cortas y apenas la pruebas y es incomible, no se puede comer. Así nosotros también podemos ser árboles que demos esos frutos, que por fuera el fruto se vea bueno, pero por dentro sea incomible. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando todo esto, porque si aprendemos algo, tenemos que llevarlo por obra. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aquí nos está hablando que a los que son los siervos y que el Señor halle velando cuando sea el día de Jesucristo que ha de venir por su pueblo, dice que Él los va a sentar a la mesa y les va a servir. Y eso es lo que todos estamos buscando. Y no por el hecho de que dice les servirá, sino porque imagínate el sentarte a la mesa con nuestro Señor Jesucristo.
Es lo que todos estamos buscando, un día llegar a la meta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Velando. Amén. La siguiente diapositiva, porfis. Y esto es algo que pues a veces no nos gusta, batallamos todos. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca del perezoso. Y si lo han visto que es una ternurita, nosotros también somos una ternurita, pero a veces nos comportamos como el perezoso. ¿Sabe que el perezoso, estuve leyendo, que duerme 20 horas al día? ¿Quién duerme 20 horas al día? Yo alguna vez fui perezosa de dormir 20 horas. No dormía 20, pero sí dormía demasiado, exageradamente. Y luego decía, es que estoy embarazada, las embarazadas tienen que dormir. No es cierto, parecía el perezoso, porque ¿sabe qué? Dice que el perezoso se pasa toda su vida en los árboles y que tiene un brazo larguito con sus garritas, solamente agarra la hojita y se la lleva a su boca y mastica tan lento. Tiene un metabolismo tan lento que dice que le hace digestión una vez a la semana. Solamente una vez a la semana baja de su árbol por sus necesidades solamente y vuelve a subirse. Pero ¿sabe otra característica que tiene el perezoso? Es que no ve bien, que tiene miopía el perezoso. Y cuando hablamos en la enseñanza, en la palabra, en la Biblia, cuando se habla de no ver bien es alguien que no tiene entendimiento. A veces nosotros nos comportamos así, sin entendimiento. Y fíjate, si vemos las características del perezoso, como son ellos los animalitos, nosotros podemos tener esas características también. El dormir mucho, el no ver bien, el no tener entendimiento. Dice también que, vamos a ver ese, Proverbios 6:9. Y otra. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y está hablando en el espíritu, porque podemos decir, yo soy una persona bien activa, yo trabajo 16 horas al día. Miren, si me ponen turno extra, yo voy turno extra. Yo no soy perezoso, es que te estamos hablando perezoso en lo espiritual. ¿Sabes que perezoso termina en oso? Y cuando la palabra habla acerca de oso es un espíritu. Primera de Samuel 17:34, a ver si. Primera de Samuel. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿el que sigue? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cuando habla el libro de Proverbios, porque sabemos que los proverbios son sabiduría, cuando habla acerca del perezoso nos está hablando de un espíritu de oso. Ese espíritu dice que viene y tiene a las personas con la cabeza de las personas en el hocico del oso. Pero dice David, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando un oso venía por un corderito de mi manada, yo iba y le sacaba al corderito de la cabeza del oso. Eso es lo que nosotros como pastores tenemos que hacer, pero también tú tienes que hacer con el prójimo, el sacar a las personas que los osos están con la cabeza, le tienen adentro. Por eso hay personas que no se pueden levantar en lo espiritual, porque está operando el espíritu de oso. ¿Alguien aquí se ha soñado que un oso lo persigue? Dios te está diciendo que el perezoso, ahí está Edgar. Yo también me soñé cuando recién llegué a las cosas con el pastor Ricky. El primer sueño que tuve es que un oso enorme me perseguía. Y le hablé y le dije, pastor, es que un oso me perseguía. Yo dije, yo creo que cené mucho cereal con plátano. Y me dijo, no, ¿cómo lo soñaste? No, pues soñé que perseguía, yo cerraba la puerta, pero el oso entraba. Y que nos dijo, Brenda, Dios te está hablando que eres perezosa espiritual. Le dije, no, ¿cómo cree? La primera reacción de todos, no, yo no lo tengo. ¿Quién de aquí piensa que es perezoso espiritual? Ahora sí todos dijeron, no, hombre. No. Cuando todos tenemos así alguito, un mínimo de pereza, porque te cuesta leer la Biblia, orar, ayunar, meditar, venir al discipulado, algo de pereza.
Entonces quiere decir que aún el oso nos tiene en sus fauces y que tenemos que luchar por salir de ahí, porque mientras estemos atrapados en el oso, ¿sabes qué? Dame la diapositiva, mira cómo qué es cómo opera el oso en las personas. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Verdad que queremos tener mucho? Y decimos en lo espiritual, quiero un día enseñar como enseña el pastor Joás, como enseña el pastor Ricky, como enseña el pastor Isaí. Quiero un día enseñar así, pero ni siquiera abrimos la Biblia. Y ahí dice, el deseo del perezoso le mata. El deseo está, ¿sí o no? Pero dice, porque sus manos no quieren trabajar. Ni siquiera queremos esforzarnos por abrir la palabra. No queremos esforzarnos por meditar un versículo y aprendérnoslo de memoria. Esa es la operación del perezoso. La siguiente diapositiva. Esa. Mete su mano al plato y ni así a su boca lo llevará. El perezoso es flojo hasta para comer, porque nosotros tenemos la mesa servida, la palabra está, la enseñanza hay, pero no queremos, porque no queremos dar el extra para venir a un discipulado, porque cuando vienes a un discipulado es que tú vienes por tu plato de alimento. Y ahí lo dice, mete su mano al plato, pero sabes que del plato a la boca ya no llegó el alimento. Y ponemos el pretexto, no hombre, es que voy a lavar, no hombre, es que hoy es el día que lavo el carro, hoy es el día que voy a hacer esto, hoy es el día que, cuando sabes qué, ahí lo dice cómo opera el espíritu del oso en las personas. No les permite ni siquiera que estiren la mano y que la comida les llegue del plato a la boca. Y a veces así somos de flojonotes. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Había otro. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No queremos trabajar ni por nosotros mismos. No queremos ni trabajar cuando es para beneficio de nosotros. El que tú te metas a buscar la palabra, el que tú estudies la palabra, el que tú ores, es para beneficio tuyo. Pero no queremos, a veces sabes que somos tan perezosas y perezosos que decimos, hermanita, ayúdeme a orar porque estoy pasando por esto, hermanita, pero es que tú eres la que te tienes que poner a orar, tú eres el que tienes que levantarte a orar, porque para todo, sí podemos pedir que nos ayuden, pero no pidas que te ayuden a orar sin que tú ores. Déjame le echo la carga de que ore por mí, que al cabo sé que están orando y yo ni siquiera oro por mis problemas. Tenemos que estar buscando siempre el meternos cada vez y cada vez más en la palabra de Dios para ir siendo libre de todo esto. La siguiente diapositiva. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así es. El espíritu siempre va a querer de la palabra, de la enseñanza, del alimento espiritual, pero la carne no. Para la carne siempre vamos a estar cansados, la carne siempre va a tener necesidad de satisfacer los deseos de la carne, pero tenemos que levantarnos y velar, estar en el camino, buscando la enseñanza para no tropezar y llegar a la meta, porque todo esto que hacemos por buscar a Dios y por tener el conocimiento de Jesucristo nos va a ayudar para no tropezar. Recuerda que el enemigo, su plan siempre es que nosotros tengamos tropiezo y que caigamos, para ahí él, ahora así como lo hace el oso, atraparnos en sus fauces y así tenernos. Porque siempre es lo que está buscando, que tú no sigas en el camino, que tú no busques el conocimiento para que tú no llegues a la meta que es la vida eterna. Amén. Otra diapositiva. Y luego dice, velad, estar firmes en la fe. Esta es una orden, no te está preguntando Dios que si quieres o no quieres, y tienes que estar firme, permanecer, pase lo que pase. Por eso primero es la palabra velad y luego estad firmes. No te dice estad firmes y luego vela,
porque primero tienes que velar, tienes que levantarte primero, estar en oración, estar buscando la palabra, estar meditando, andando en sus mandamientos, para que estés firme en la fe y permanezcas. ¿Por qué mucha gente no permanece? ¿Por qué mucha gente no continúa en las cosas de Dios? Porque nunca veló, nunca se levantó, se la pasó dormido, se la pasó en la pereza, por eso nunca estuvo firme en la fe. La siguiente diapositiva. Y portaos varonilmente, y esta nos la explicaron el miércoles, pero fíjate, varonilmente, estamos hablando acerca de un varón que tiene que portarse y actuar de cierta manera. Cuando van los niños a la escuela y llegan, ¿qué les dices? ¿Cómo te portaste? Y el niño, ¿qué te dice? Bien. Nunca te dice que mal, aunque se porte mal, ¿verdad? Yo le pregunto a Chuyito, Chuyito, ¿cómo te fue en el kinder? Y dice, bien. Y luego Lupita dice, no, me mandaron a hablar. Porque así somos. Así somos nosotros también. Para todo decimos que nos portamos bien, cuando en realidad no es así. Y varonilmente está hablando de varón y de la mente. Tienes que tener una mente madura, porque aquí es donde vienen todos los pensamientos y aquí es donde el enemigo te puede destruir si tú no empiezas a fortalecer tu mente a través de la palabra. Amén. La siguiente diapositiva. Y esto, fíjate cómo es el portarse varonilmente, actuar con valentía, con madurez y con fortaleza. Y todo esto Dios nos lo ha dado a nosotros para portarnos varonilmente. Pero ¿sabes qué? Muchas veces ni la pereza nos deja actuar con valentía, mucho menos con madurez y mucho menos el tener la fortaleza para tener la confianza plena en Dios. Cuando eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando siempre. La siguiente diapositiva. Y esta es la cuadratura del varón. Cuando hablamos acerca de perfecto, está hablando de madurez. Recto, una persona recta es no moverse ni a izquierda ni a derecha. Y temeroso de Dios es el espíritu de sabiduría. Y luego apartado del mal es la inteligencia. Y estos últimos dos es la genética que Dios quiere entregarnos a nosotros. Cuando nosotros empezamos a portarnos en madurez, cuando nosotros empezamos a caminar en rectitud, que nada nos mueve ni a izquierda ni a derecha, sino que somos íntegros con el Padre, vamos a empezar a tener el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que está cambiando nuestra genética y nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Amén. Siguiente, porfis. Y esforzaos, esfuerzo. Acción que supone la aplicación de una fuerza física o mental superior a lo normal. Esto de esforzados es trabajo. ¿Sí o no les costó ayer ir a la montaña? ¿Fue trabajo, sí o no? ¿Tuvieron que dar el extra, sí o no? Y es que esta es la condición que Dios siempre quiere que todos nosotros como sus hijos tengamos, que siempre seamos esforzados. Siempre tenemos, y un ejemplo de que Dios pide esfuerzo es Dios cuando le dice a Josué, no una vez, sino 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque a Josué le tocaba ser el conquistador de la tierra prometida. Tú y yo también estamos conquistando la tierra. ¿Sabes quién es la tierra? Nosotros somos la tierra y tenemos que conquistarnos, porque ¿sabes qué? La carne es débil. Y estamos luchando, así como Josué, por conquistar la tierra prometida. Nosotros estamos luchando por conquistarnos a nosotros mismos para llegar a la vida eterna. Porque si no nos conquistamos a nosotros como tierra, no vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a quedar siempre en la primera etapa del discipulado, que es ¿qué? Lo vimos el miércoles. El camino es la primera etapa del discípulo. Nos vamos a quedar siempre en el camino y no vamos a avanzar. Pero nosotros tenemos que esforzarnos cada día. Si hoy estás batallando por leer la palabra, ¿sabes qué? Proponte metas alcanzables, pequeñas. Mira, yo no leo tanto, pero ¿sabes qué? Un capítulo sí voy a leer diario. Mira, yo estoy batallando para orar. Mira, yo me voy a forzar 10 minutos del día de mi vida, voy a agarrarlos para orar con Dios, así apartadito, no solamente por los alimentos. Porque cuando nosotros empezamos a hacer
a ponernos estas metas pequeñas pero alcanzables, estamos saliendo de la boca del oso. Porque acuérdate que dice que el perezoso dice que mete la mano al plato, pero que ni siquiera la comida le llega a la boca. Nosotros tenemos la Biblia en todo momento ahí cerquita, ¿sí o no? Que es el pan. Y verdad que no lo traemos a la boca. Estamos como el perezoso. Por eso no digamos que estamos pero bien activos, porque batallamos. ¿Hay otra diapositiva, Cami? Y aquí esto es la meditación del versículo por el cual se hizo toda esta enseñanza. Y que, ¿sabes qué? Nos lo tenemos que aprender de memoria. Y que tenemos que entender que este versículo nos va a llevar ¿a dónde? A la meta. ¿Y cuál es la meta? La vida eterna. Pero dice que estemos velando. Velando es levantándote. Estad firmes en la fe, permanecer en la palabra, portaos varonilmente, compórtate con madurez y esforzaos y confía plenamente en Dios. Dejemos de ser niños y dejemos las niñerías ya atrás. Dios quiere levantarnos como una iglesia entendida, pero también quiere levantarnos a nosotros como personas con entendimiento, que son capaces de portarse varonilmente. Y no solamente nos debemos de portar varonilmente aquí, y no solamente es para los hombres, esto es también para las mujeres, porque no habla de un género, habla de todos, porque hay varones y varonas. Y Dios lo que quiere es que nos portemos varonilmente en todas partes, hasta en el trabajo. Cuando vas por el niño a la escuela y que que está ahí te hizo caras, o habló de tu hijo, o se pelearon los niños y te mandan a hablar, pórtate varonilmente, pórtate como varona, pórtate como varón, donde quiera que tú estés y con quien quiera que tú estés. Esto no es nada más en la iglesia, en el tiempo de servicio, en el tiempo de discipulado o en el tiempo que estás con los hermanos. Esto es toda nuestra vida, donde quiera que estemos, tenemos que portarnos varonilmente y dejar las chiflazones de lado. ¿Sabes qué? Yo he entendido a los matrimonios que cuando Dios une a las personas, no las une porque dice, mira, se ve bonito este con aquel, déjame los pongo juntitos. Dios une propósitos. Y ¿sabe qué? Tanto el esposo como la esposa tienen propósitos. Y los dos, uno al otro, tenemos que esforzarnos por ayudarnos para cumplir ese propósito y portarnos varonilmente. Nunca el esposo celar a la esposa un ministerio, ni el esposo a la esposa, ni viceversa, sino apoyarse, porque ¿sabe qué? Si estamos juntos es porque Dios puso que así fuera para cumplir un propósito. Porque tenemos propósito que cumplir individualmente, pero también como matrimonios. Decía mi esposo que en el tiempo que habían tenido las cartitas había sido un momento muy bonito, porque a veces los hombres se sienten que no son valorados. Y sí, ¿sabes qué? Mira, el hombre sale todos los días a buscar el sustento. La mamá se queda con los hijos, se encarga de la casa, de la escuela, y algunas hasta trabajan, son bien poderosas. Pero ¿sabes qué? De tanto que el hombre sale y que la mujer se encarga de los hijos y de la casa, porque es un trabajo pesadísimo. ¿Alguien de aquí, de los varones, lava trastes, lava ropa, plancha? ¿Verdad que es cansado o es bien fácil? Porque luego decimos, es que la mujer no hace nada. A ver, atienda la casa y atienda a las criaturas, a ver si es cierto. Luego yo les decía, varones, llévense a los varoncillos que tienen chiquiringuíos. También, ¿verdad? Que se vea que son esforzados. Pero ya nos tocará a nosotros para que se queden a cuidar a todas las crías. Y se me hace que nosotros va a ser pijamada de 2 días. No, hombre, aquí estamos pero bien dispuestas. Somos súper esforzadas. Que queremos 2 porque con 1 no tenemos. Nuestro espíritu tiene tanta hambre que quiere 2 días, ¿sí o no? Sí, somos bien mitoteras, ¿verdad? Portémonos varonilmente en todo lugar, ¿sabe qué? Y dejémonos de niñerías. Y ¿sabe qué? Ayudémonos a crecer los unos a los otros. Conquistemos nuestra tierra. Porque cuando estamos hablando de portarnos varonilmente, porque a Josué Dios le dijo, vas a ir y vas a conquistar la tierra prometida. Y le dijo, no es cosa fácil.
Porque mira, vas a tener enemigos y vas a tener que entrar en guerra y vas a luchar con este y con aquel, pero ¿sabes qué? Esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros tenemos mucho por conquistar para empezar esta carnota en la que andamos. Sí, porque a la carne le gusta, duérmete unas 2-3 horas, ve Netflix toda la serie, aviéntate Rosario Tijeras de una vez, pues ¿para qué le paras? Sí, así somos, en serio. Pero cuando el Espíritu dice, tengo hambre de que leas la palabra, de que me des una porción, ¿verdad que no agarramos la Biblia? Pero sí agarramos el Netflix para ver la Rosario Tijeras. Y ahí vemos cómo la carne está pudiendo más que nosotros y se está alimentando más la carne que nuestro espíritu. Aprendamos que hoy Dios nos dice a través de este versículo, 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Para qué? Para que venga poder a nuestras vidas, como lo tuvo Pablo cuando abrazó a Eutico y lo resucitó, y para que algo se complete, porque Dios, ¿qué quiere completar en ti? Tu propósito. ¿Quieres que pasen los años y no cumplir nada? Que venga el día de Jesucristo y que digas, pues no hice nada, Señor. No cumplí, es más, nunca supe ni a qué vine a este mundo, no hice parte de mi propósito, nunca me esforcé. ¿Quieres que venga Jesucristo y te encuentre así? Yo creo que tenemos que seguir meditando la palabra más y cada enseñanza para entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Yo sé que a mí Dios me dio ese sueño de que tengo que memorizar ya las cosas, porque ya me pasé de confiada en las notas. Y yo sé que aquí Dios les va a estar hablando a muchos que también tienen que estar dejando sus notas, porque aquí habemos muchos maestros, todos somos maestros. Y tenemos que empezar a parecernos ¿a quién? A nuestro maestro. Sí, te has dado cuenta que cuando vino el pastor Joás, ¿lo escuchabas cómo se reía? El pastor Ricky se ríe igual que él, ¿sí te diste cuenta? La misma risa. Los dos dicen muchas palabras similares. El pues siempre lo dicen, porque el discípulo se tiene que parecer a su maestro. Ay, Tony, de veras que saca cada cosa. Bueno, entonces, a partir de hoy, ¿cómo tenemos que portarnos? ¿Y lo vamos a hacer? Acuérdese que de todo lo que usted es enseñada, al día siguiente o saliendo de aquí, va a ser ¿qué? Probado. Y así es que usted sabe si pasa la prueba o la reprueba. Y si tiene ese cerote, la va a volver a pasar hasta que ya sea aprobado. Amén.